Continuando con nuestro tema del día martes, estábamos hablando del juicio sumario. Yo solo quiero tratar de recordarles a ustedes que este es el proceso de conocimiento. En los primeros días de clase de este año, como ustedes, yo les decía que el éxito a través del curso de salud es conocer las diferencias entre otros procesos que, Eduardo Couture en Uruguay, en fundamento a lo que establecía Carmen, estructuraron en el proceso estos tres procesos de discusión cautelares, de conocimiento y de ejecución. De los cautelares hablamos el semestre pasado, cuando hablamos de las medidas cautelares presentadas por la demanda o antes de la demanda, que busca garantizar las resultas de un juicio ordinario, sumario, oral o de ejecución. En el juicio de conocimiento lo que dijimos es un proceso para aclarar un derecho controvertido. Es decir, frente al juez llegamos a alguien con una afirmación y el juez escucha la otra parte y si la otra parte lo niega, pues surge una controversia. Y el juez, atendiendo a los medios de prueba, decide si quien demanda tiene o no tiene la razón. Pero de entrada el juez no sabe quién tiene la razón. Hay que convencer al juez. Esos juicios de conocimiento se dividieron originalmente en dos. Un ordinario y un sumario. Un ordinario era típico y general. Y el sumario se aplicaba a cosas muy particulares en donde se requería algo que se resolviera con prontitud y con celeridad. Siempre existe. Este código, como les decía yo, porque se estaba dando en boga el juicio oral, que se introduce en el juicio oral, pero se introduce como una manifestación de tratar de llegar a un juicio ya en el final, juicio oral total, que no se ha logrado. Entonces se introduce el juicio oral como una experiencia. Entonces nosotros contamos con tres procesos de conocimiento: un ordinario, que es el prototipo; un oral, que se introduce para cosas muy particulares, de menor cuantía, de ínfima cuantía, cosas que ya estaban establecidas en ley y no eran ninguna declaración; y el juicio sumario, que por su celeridad se aplica a cosas donde se requiere, valga la redundancia, esa celeridad. Vamos a hablar, después de que terminemos esto la otra semana, del proceso de arbitraje, que no es un proceso de conocimiento, cuya característica es que deciden personas particulares. No lo aplicamos mucho en Guatemala, no es nuevo en Guatemala, porque es el proceso más antiguo que existe. De hecho, cuando no existía Estado, y por ende no existían jueces, quienes resolvían las controversias eran los jefes de la tribu, los ancianos de la tribu, los sabios de la tribu, en el matriarcado las madres de la familia, resolvían las controversias. O cuando uno lo hace en su casa, sin ir muy lejos. Cuando uno hace una controversia entre los hijos, entre los hermanos, y muchas veces y aceptan eso, pues eso podría pero figurarse en el arbitraje. El arbitraje no es novedoso, es un proceso antiguo. En la Biblia hay muchos pasajes de arbitraje, y el más famoso es la decisión salomónica. Pues Salomón no era juez, Salomón era un sabio, y a él tiene el decidir sobre un asunto. Entonces, eso vamos a discutirlo ya esta semana, pero lo importante es que quiero resaltar que todos estos juicios de conocimiento tienen la característica que el juez no sabe quién tiene la razón, y la va a dar cuando dicta la sentencia. El juicio de ejecución, que lo veremos ya después del arbitraje, ya vamos a entrar en ello, tiene una característica, que ya el juez, llego yo con el derecho. Yo llego ante el juez, le presento un documento donde dice que ahí está el derecho mío. Alguien que me debe, alguien que me tiene que entregar bien, alguien que tiene que haber hecho algo, se comprometió a hacerlo en un tiempo estipulado, y hoy, al tiempo estipulado, no lo ha hecho. Yo voy con el juez, con ese documento, que tiene que tener ciertas características, y el juez, basado en el documento, exige al otro que lo haga. Ya no discute si tiene o no el derecho, si había que hacerlo. Muestra el documento y le exige que lo haga. Claro, ese documento puede tener un montón de anomalías que permiten la defensa del ejecutado. Pero esa es la diferencia. Y lo digo yo porque si, por ejemplo, yo les dijera mañana, miren, voy a promover una demanda basada en una letra de cambio por 1000 quetzales, ¿qué van a hacer ustedes? En la mente podría ser, es un juicio de ínfima cuantía. Pues no es un juicio de ínfima cuantía. O sea, el juicio de ínfima cuantía se llama en vía oral. Y ese es un juicio de conocimiento. Aquí hay una letra de cambio, aquí hay un título. Ese es un típico título de ejecución, es un juicio ejecutivo. Eso no es difícil de entender, pero para ustedes de estudiantes sí. Para ustedes de estudiantes el éxito va a ser en entenderlo y saber sus diferencias. El día martes yo hablé del juicio sumario corto, breve, que tiene casi la mitad del tiempo que está para un juicio ordinario.
Su emplazamiento, en lugar de ser de 9 días, es de 3. El tiempo para tener una excepción es de 2 en lugar de 6. La prueba se reduce a la mitad, son 15 días, no 30 como el ordinario. La vista se señala 10 días después y termina 5 días después. Es un proceso de 32 días. O 33, para ser más exactos. Ese proceso se aplica a la materia que vamos a explicar hoy. Hoy lo que voy a decir es lo que dice la ley. Quiero decirles que hay otros asuntos fuera de la ley que se aplica el juicio sumario, pero hoy voy a hablar lo que dice el Código Procesal Civil. Y nos vamos a empezar por el artículo 229, que nos da la lista de qué asuntos se tramitan en esta ley. Voy a solicitar a uno de ustedes, pues vamos a introducir un poco en la lectura del articulado para que yo vaya explicando y me ayuden en esta lectura. Para empezar, ese 229 nos da una lista, o nos enlista, qué asuntos se tramitan en esa vía. Y empieza por la primera, que es sobre todos los asuntos de arrendamiento y desocupación. De arrendamiento y desocupación. Es importante señalar, vamos a darle lectura, que el arrendamiento es un contrato donde una persona da a otra el uso de un bien a cambio de una renta. Yo doy mi casa a cambio de una renta. Eso es arrendamiento. Recordarles que normalmente los contratos se hacen por escrito, pero muchas veces el contrato es verbal. Recordarles que la obligación del dueño es darle el bien, mantener las condiciones de habitabilidad, y las obligaciones más importantes del arrendatario es pagar una renta y mantener el bien. Es un contrato de arrendamiento, puede ser verbal o escrito. Proveniente de su contrato puede venir una desocupación, pero la desocupación no forzosamente viene de un contrato de arrendamiento. Sucede que alguien se metió a la casa y ahí se metió a ocuparla, a poseerla, sin ningún contrato. Bueno, hay un juicio también, por eso habla de desocupación. Voy a promover un juicio de arrendamiento, busco desocupar, o un juicio solo para desocupar, porque quien está dentro de la casa no está por un contrato de arrendamiento, está por cualquier otro motivo, un usurpador, un desalentador, no sé, cualquier cosa. Entonces, voy a tratar de ir explicando, insisto, cada uno de estos asuntos para que ustedes lo vayan entendiendo. Alguien que tenga una voz fuerte y que me pueda ayudar con el primer artículo relativo al arrendamiento y desocupación. Yo lo leo yo. Por favor, gracias. Artículo 229. No, esa es toda la materia. Empecemos donde dice arrendamiento y desocupación, ya con cada uno en particular. Ok. Por favor. 236. El 36. 236. Ah, ok, perdón. Porque recuérdense, para que ustedes se recuerden siempre, es juicio oral, explica el juicio oral, trámite y luego cada cosa que se tramite juicio oral. Sumario es igual. Del 229 al 235 nos da el trámite, el juicio sumario y luego ya nos explica individualmente cada materia. Ok. 236. Arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. Entonces, si a mi oficina llega una señora y me dice, licenciado, fíjese que alquilé mi casa, la persona me debe renta y no me quiere desocupar, ¿qué voy a hacer yo? Explicarle cómo le van a tramitar un juicio sumario. La misma señora, por otra razón, llega a mi casa, a mi oficina y le dice, tiene arrendamiento la casa, me pagaron la renta, pero quiero que el señor ya desocupe porque necesito hacer reparos en mi vivienda. Juicio sumario de desocupación. Si llega una señora y me dice, mire, licenciado, arrendé mi casa, un año, el señor la mantuvo bien, la dejó bonita, me pagó la renta, ya se fue, pero me dejó la cuenta de teléfono casi de 10,000 quetzales por llamadas al extranjero, ¿qué puedo hacer? Juicio sumario para cobro de las llamadas telefónicas. Me dejó la luz y me dejó una deuda, juicio sumario. Todo lo que provenga de un contrato de arrendamiento, vamos a promoverlo en la vía sumaria. O sea, es importante porque dice todas las cuestiones que provengan del contrato de arrendamiento. O sea, no solo pensemos en pedir la desocupación y cobro de rentas, las mejoras, los servicios que tenía que pagar el arrendatario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es importante.
Continuemos esta demanda. En el artículo 237, desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo, o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo, y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso, o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Amable, gracias. Sujetos activos y pasivos. El propietario, ¿verdad? El propietario puede tener esa ocupación de su bien cuando quiera. De un inquilino o de un detentador, de un usurpador. Propietario. Cualquiera que haya dado un bien o que pueda acreditar por cualquier título que tiene derecho a poseer, que no sea propietario. Por ejemplo, alguien que tiene la calidad para poder pedir las ocupaciones de ese ejemplo no es el propietario. Ejemplo. ¿Perdón? ¿Los hijos de qué calidad? No. El dueño, el propietario, sí. Los hijos, ¿en qué caso tienen derecho de poseer? Porque yo, por ejemplo, yo crecí en la zona 6, mi papá es propietario, yo ahí vivía, pero derecho a poseer no tenía. Cuando él se murió, dejó herencia, me volví propietario, ahí sí ya tenía yo el derecho. Pero ¿en qué calidad se tendría derecho de poseer? Por favor. Como estamos haciendo un trámite de titulación supletoria, tenemos el dominio, no sería. Ok, está hablando usted de un uso capiente. Bueno, no vayamos muy lejos, porque usted me está hablando de modos de adquirir la propiedad originarios. No vayamos muy lejos. Va. Pregunta facilísima. Los 4 derechos reales del mero goce, ¿cuáles son? Por ahí hoy, usted está bien, más recio, para que no vea cuáles son. ¿Perdón? Díganlo. ¿Ah? Uso, habitación, usufructo, falta. ¿Y? Uso, usufructo, habitación y. Conté una historia en la otra sección de esa última. Les decía a los compañeros que me trajo por hacer un recuerdo. Cuando yo medio empezaba a dar mis primeros planes de clase, yo empecé a dar clases de civil 1 y 2. Tengo muchos años de estar en procesal, pero civil 1 y 2, todos esos temas de derecho real, derecho familiar. Pero recuerdo que yo tenía un auxiliar, era morenito, y cuando entré la primera vez a la clase con él, dentro de la clase alguien gritó, ahí viene Chita, refiriéndose a la mascota o al monito de la sama. Y muchos se rieron así como ustedes. Yo los inclino a falta de respeto. Y dije que no había sido, no había sido. Y la casualidad es que había sido mi compañero de infancia, que estudió conmigo en la primaria, que era mi alumno. Y no me agradó, no dije nada. Pero en mi primer examen o el segundo, no recuerdo, hice la siguiente pregunta. Mencióname, y a eso se refiere en cuanto a derecho real, 4 clases de servidumbre. Porque los derechos reales son usufructo, uso, habitación y servidumbre. No voy a preguntar a los ustedes, pero no quisiera que me contesten como contestó alguien ahí. La servidumbre es un derecho real por el cual un bien llamado predio dominante goza del uso o de un predio llamado serviente como provecho propio. Y pregunté 4 clases de servidumbre y en el examen encontré la siguiente respuesta. El lavador de carros, el cortador de grama, la que lava y la que plancha. 4 clases de servidumbre. Yo, desde que vi la respuesta, me quedé sorprendido, ¿verdad? La respuesta. La casualidad que le había dado mi compañero de infancia. Entonces ese fue el momento que aproveché para poner un ridículo. No dije el nombre, lo dije, esta persona no merece estar en esta vuelta. Esta persona, yo solo miraba que era agachaba la cabeza y una vez uno quise decirlo, pero ¿qué cabeza cabe? Que la servidumbre, claro, entonces no sé servidumbre, ¿verdad? Porque en el ámbito del código del trabajo también algo habla de eso. Pero la figura de servidumbre es un derecho real en el negocio. Hay servidumbres continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, servidumbres legales y voluntarias, hay servidumbres de paso, de acueducto, de electricidades. Tal vez algunos de ustedes aquí no saben qué es.
Perdone que lo diga, pero estoy seguro que alguien no sabe de qué estoy hablando. Es parte de que no estudian, que simplemente lo vieron y que no sé. Pero esto es servidumbre. Entonces, un usufructuario, un usuario, un habitacionista puede dar un bien, tiene el derecho a poseer. Si mi hijo es usufructuario, o si a mi hijo le di el uso, o si a mi hijo le di el usufructo, o la habitación, tendría el derecho. Entonces, el propietario, el que tenga un derecho real de mero goce, cualquier que tiene el derecho de poseer, puede pedir la desocupación. ¿Se lo va a pedir a quién? A un intruso, a alguien, un ocupante ilegal, o a cualquier persona que se le dio un bien con la obligación de devolverlo. Sujeto activo y sujeto pasivo. Sigamos por favor con la lectura. Artículo 238. Personas afectadas por el desahucio. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualquiera otro ocupante del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considera representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se haga a él las notificaciones. Gracias. Cuando yo tenía 17 años, conocí a una muchacha en un viaje, en una excursión con mis señores padres a México, y nos hicimos muy buenos amigos. Cuando regresemos a Guatemala, la muchacha me buscó para invitarme a sus 15 años. Y yo llegué a sus 15 años. Tengo una casa en la zona 8. Cuando llegué a la casa, una casa muy grande, sucede que conocí lo que yo, no era que no conociera, pero nunca había visto una similar. Era una casa de 10 cuartos. Y en cada cuarto vivía una familia. Mi amiga vivía en un cuarto muy grande, a la vecindad de otro cuarto había otra familia. Ahí en un cuarto tenía cocina, comedor, un dormitorio, todo. Bueno, me imagino que alguien era el dueño y dio en arrendamiento a todos, puede ser. O alguien se lo dio a uno solo y ese otro comenzó a repartir todo el arrendamiento. O sea que en esa casa había 50 gentes baratas. En cada familia, 5 y 10, 50 gentes. Imagínense usted que plantea un juicio de desocupación, tiene que notificarle a 50. Porque hay 50 demandados, son los 50 que viven ahí. Este artículo dice que no. Este artículo dice que yo tengo que notificarle a este señor. Y este señor es el representante de todos los que están acá. Su arrendatario, toda la familia, los hijos. Entonces yo hago la demanda en contra de él. Y sigo la demanda en contra de él. Y cuando dictan la sentencia, ordenan que se saque a todos. Eso es lo bonito de ese juicio. A la otra sesión les iba a dar un chivo que se me olvidó, que ya no fui tan tarde que salí de ahí, que ya no pude, que no se incluye en el precio de esta clase, no está incluido en el precio, ni está en el programa. Pero ¿qué hacemos nosotros los abogados ahora para promover juicios y tener garantizado que vamos a ganar? Es que le decimos a nuestro cliente que haga un contrato de arrendamiento con un amigo y que este amigo le subarrende al que al final es el que paga la renta. Entonces, cuando este se atrasa en pagar la renta, nosotros demandamos al amigo. El amigo no se defiende, sacamos una sentencia y pues vamos a sacar a este señor. Porque ese artículo nos da ese camino. Como la demanda que le da el arrendatario, y el arrendatario es nuestro compadre hablado, el compadre no se va a oponer, no se va a defender, entonces con eso logramos sacar al otro que sí se va a alterar, si quiere, porque la ley lo permite. Claro, el que adquirió su arrendamiento se arriesga a eso. Si un día un cliente de ustedes le dice, licenciado, me queda un contrato de su arrendamiento, explíquele que como su arrendatario no le van a notificar nunca nada más y cuando sienta va a tener a la policía afuera sacándolo. ¿Ok? Sigamos, por favor. Artículo 239. Medidas precautorias. El actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades a que esté sujeto el demandado según el contrato, y el juez lo decretará previamente. Ese artículo está de más, porque ustedes pueden pedir medidas cautelarias en juicio ordinario y después la va a decretar. En un juicio oral después la va a decretar. Aquí, lamentablemente, algo debe haber faltado en el artículo, porque en el juicio de alimentos, recuerdan ustedes que pueden decir cualquier medida sin garantía, eso sí, pero aquí no dice nada de eso. Entonces, está para mí de más, lo que quiere decir, igual que en cualquier otro juicio, ustedes pueden pedir medidas cautelares y el juez les va a decretar. Claro, corre el riesgo que la otra parte pida garantía y tendrá que cumplirlo, porque eso sí no lo limita. Sigamos. Artículo 240. Apercibimiento.
Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica afirmada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá apreciarlo de que, si no se opone dentro del término de 3 días, de que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si no hubiere oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos. 1. 15 días si se tratare de casas o locales de habitación. 2. 30 días si se tratare de un establecimiento mercantil o industrial. 3. 40 días si se tratare de fincas rústicas. Esos términos son irrenunciables e improrrogables. Si los documentos acompañados a la demanda fueren privados, únicamente se hará efectivo el apercibimiento. Si estuviere firmado por el demandado y no hubiere sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionados en este artículo. Muchas gracias, señor. En mi oficina yo me jacto. Mi oficina es famosa porque mi oficina tiene, este año tiene menos, este año tiene como 140 abogados. Los veo yo los martes y jueves, a veces virtuales y a veces los veo presenciales. O sea, cuando yo tengo un caso lo traigo aquí y entre 70 de aquí, 70 de la otra sesión, algo resolvemos. Tanta gente porque sabe que es un bufete bien acreditado. 141 abogados, 70 de la sección G, 60 de la H y su servidor. Entonces cuando yo vengo aquí a un caso todos me ayudan, todos me responden y eso me ayuda. Entonces ya llego yo con respuestas a mi oficina. De hecho hacen cola desde las 5 de la mañana, sacan un ticket para que les den un turno. ¿Y cuál es nuestra comisión? ¿Perdón? Ah, les van a entender. Ustedes tienen porcentaje. Por supuesto, cada vez que ganemos un juicio, porcentaje. Si yo presento, hay un cliente, creo que salió de Barriga, tiene un su inquilino que debe 14 meses de renta. Ramón. Y hay que presentar una demanda. Como don Ramón de 14 meses de renta y el señor Barriga quiere que lo saquemos del inmueble, ¿qué tenemos que promover? Un juicio sumario de desocupación. Sumario de desocupación y cobro de rentas. Puede plantear una demanda pretendiendo que el juez, cuando dicte la sentencia, ordene la desocupación y el cobro de las rentas y lo condena a cobrar las rentas. Miren todo lo que tenemos que pasar. Este juicio de 33 días pudiera durar 3 años para obtener al final la sentencia. Pero el artículo que el amigo acaba de leer nos dice algo. Si nosotros al presentar la demanda acreditamos la relación jurídica que existe con el demandado, le presentamos un contrato de arrendamiento en escritura pública, en un documento privado con elección de firmas, donde aparece que el inquilino, don Ramón, iba a pagar una renta y existe esa relación jurídica, el juez lo va a percibir la demanda para que en esos 3 días conteste la demanda, y si no la contesta, es decir, si es rebelde, el juez de una vez va a ordenar la desocupación. O sea, no vamos a tener que esperar hasta la sentencia. Por una simple razón, hay documentos que acreditan la relación jurídica. No me va a pasar lo mismo si el contrato hubiera sido verbal, porque ¿cómo lo voy a probar? Entonces, cuando es verbal, seguro que voy a tener que esperar hasta la sentencia para que yo ordene la desocupación. Claro, el requisito sine qua non es que el demandado no comparezca a contestar la demanda. Porque si contesta la demanda en sentido negativo, habrá que esperar hasta en la sentencia para que ahí se ordene la desocupación. Entonces, esa es la ventaja de tener documentos, porque si yo presento documentos que acreditan el contrato de arrendamiento, el juez le dice al demandado, se le percibe para que conteste la demanda en 3 días, bajo percibimiento que si no contesta se le declarará rebelde y se ordenará la desocupación. Ordenar la desocupación implica que le dicen, señor, váyase. 15 días si es una casa, 30 días para que saque sus cosas si es un lugar comercial, 40 días si es una finca. Eso es lo que habría que buscar. O sea, que cuando la sentencia esté firme,
y le den un tiempo, tiene 15 días después de esos 3 años para desocupar. Pero si se prueba la relación, eso se puede ordenar desde el momento que él no contesta. Es una característica. Importante también, como ya salió, porque probó la relación y no se opuso y desocupó, ahí dejamos el juicio. El juicio no terminaba, el juicio termina con una sentencia. Aquí en la Petapa había 2 locales comerciales, una renta altísima, bodegas, y no pagaban los arrendatarios. Debían 600,000 quetzales a rentas. Y se trajo el juicio, su madre o su esposa. Como había documentos que acreditaban la relación jurídica, se les advirtió que si 3 días no contestaban, o dejaran su ocupación, no contestaron. Se les declaró rebelde y se les fijó 30 días para desocupar. Pasaron antes de los 30 días, se fueron. Y el juicio se quedó ahí. Ya los dueños habían logrado el objetivo que se fueran, que era un dolor de cabeza, se fueron. Y se olvidaron de las rentas. El juicio se quedó parado más de 6 meses y los demandados plantearon la caducidad de instancia. Declararon caducada la instancia, perdieron los 600,000 quetzales y los condenaron en costas. Terminaron el juicio. Ellos estaban ya desocupados y las rentas, con la caducidad de instancia, perdieron las rentas y los condenaron en costas. Entonces, yo logro la desocupación, pero si quiero cobrar rentas, tendré que seguir el juicio hasta que en sentencia los condenen en rentas. ¿Ok? Porque si no, me van a dar la caducidad y voy a perder. Entonces, esa es lo que está buscando esta función, esa característica de que si pruebo la relación jurídica, entonces, al percibirlo, puedo pedir la desocupación. Recuérdense que estoy hablando que la desocupación es una cosa no voluntaria, es un tiempo que el juez está dando a alguien para que saque sus cosas de él. ¿Sigamos? Artículo 241. Lanzamiento. Vencidos los términos fijados para la desocupación sin haberse esta efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costas del arrendatario. Si en la ficha hubiere labores, plantíos o algunas otras cosas que reclamare el arrendatario como su propiedad, debe hacerse constar la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, sin que esta reclamación impida el lanzamiento. Verificando el lanzamiento, se procederá al justiprecio de las cosas reclamadas. Muchas gracias. Cuando yo, aquí estamos dando historias, pero eso me sirve para explicar. Bueno, me vienen a la mente y me recuerdo, algunas me las invento también, no crean. Y lo que yo tenga 140 huevos no es mentira, eso es este año. El año pasado tenía como 300. Entonces ha ido reduciendo, que el trabajo ha ido bajando un poquito, entonces tenemos que tener menos abogados, menos asesores. Pero cuando yo ejercía mi trabajo como empleado del organismo judicial, ustedes no pensaban ni en hacer, ni sus papás creo que en conocerse. Era notificado del juzgado civil. Me tocaba notificar estos juicios. Y muchas veces como ese emplazamiento de la desocupación sin más trámite. Y recuerdo de un contrato de arrendamiento que se estaba viendo su desocupación, se debían rentas, querían la desocupación de una casa en una colonia de la zona 5, Santa Marta. Aquí crecí, creo que se llama. Al llegar encontré una casa muy sencilla, muy humilde. Pregunté por el demandado, me atendió una señora que estaba en compañía de todo un ejército de niños, empezando por el más grande que tenía 9 años hasta el más chiquito que era de brazos. Y era la esposa del demandado. En mi orden de notificar también era el de embargar bienes que tuviera a la vista. Ella me dejó entrar a una casa con piso de tierra, muy sencilla, donde había una estufa y una máquina de coser, que yo podía ver embargada, pero no podía, viendo a la señora, no podía. Pero yo tengo que cumplir con un embargo. Entonces, lo que se me ocurrió era embargar las cuentas bancarias. No iban a tener cuentas bancarias para cumplir con el embargo. Pero me dio mucha tristeza. Entonces le expliqué a la señora, mire, hay una demanda, están emplazando, no les dije emplazando, ni que me entender. Tienen 3 días para contestar. Si no, nos van a aplicar 15 días para desocupar, y le expliqué. La señora no entendió mucho, claro, no entendió, pero el esposo llegó al juzgado inmediatamente. Humilde, un albañil. Me fue a decir qué era y le expliqué con mis propias palabras sencillas que entendiera que él tenía 3 días para defenderse y si no iban a aplicarle 15 para que desocupara y si no desocupaba venía una orden judicial de sacarlo a la fuerza con la autoridad de la policía. Entonces
Para empezar, no tenía cómo pagar un abogado que lo defendiera. Entonces, mire, me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, mire, yo lo que lo digo es que venga a preguntar cuando ya esté la orden de lanzamiento. Entonces, el señor llegaba cada 2 o 3 días conmigo. Yo le explicaba, mire, por ejemplo, ya pasaron los 3 días, pero no han pedido su rebeldía, ni han solicitado la desocupación. Entonces, el señor se iba tranquilo. A los días regresaba, mira ahora cómo va, pues todavía no lo han hecho, se iba tranquilo. Otro día, mira ahora, fíjense que ya vinieron y ahora ya se notificó por los estrados los 15 días. Usted va a tener 15 días hasta tal fecha para desocupar. Y cuando ya iba a ver, llegaba, mire cómo va, faltan tantos días. Al final, mire, ayer me hicieron los 15 días, ahora ya me tengo que ir, no, todavía no, porque ahora una parte tiene que pedir el lanzamiento. Llegaba, mire, ya pidieron el lanzamiento, ahora me tengo que ir, pues todavía no, porque ahora tengo que hacer un oficio a la policía. Este implica a la policía razonar el oficio para el lanzamiento. Ya con ese oficio tengo que llegar a su casa y sacarle a la fuerza sus cosas. Un día llegó, mire, ya tengo la orden y así voy a llegar en un par de días. El día siguiente se fue. O sea, lo dejamos vivir como unos 3 meses grandes ahí, ¿verdad? Para que pudieran. Así funciona. Así funciona. Es decir, después de que un juez dicte la sentencia y fíjense ustedes 15, 30, 40 días, o lo hagan con el apercibimiento que hemos dicho, y ustedes voluntariamente en esos 15 días no se van, luego la otra parte pide que se les lance, después pide el auxilio de la policía, llega la policía con una patrulla, llega el propietario o el actor con unos cerrajeros y gente que pueda cargar, abren la puerta, rompen los candados, abren y sacan todo a la calle, se lo dejan a la calle. Dice todo policía, cuidado, bajo el agua, bajo la lluvia, todo que se mojen, mientras ustedes, el demandado busca dónde ir a llevar sus cosas. Ese acto de lanzamiento es el acto coercitivo. O sea, no es lo mismo desocupar a lanzar. El lanzamiento deviene por no desocupar. Tenemos 15 días para hacerlo en una casa, pero si no lo hacemos nos van a ordenar forzosamente. Ya no lo vamos a ser voluntarios, no van a sacar a la fuerza, ¿verdad? Y como les digo yo, ¿qué sucede si yo hago el arrendamiento con un amigo? Ustedes creen que el amigo se va a poner en 3 días. No, el amigo no se va a poner. 3 días lo acaba de ver tu lanzamiento y en 20 días ya no voy a sacar. La orden es para sacar al amigo, pero el amigo no vive ahí. Es para sacar a su arrendatario o cualquiera que viva ahí. Ese mecanismo que se utiliza, les digo yo, para evadir un poquito esa defensa que hacen a veces los inquilinos, que tardan 6, 7, 8 años en una vivienda sin pagar, porque se están defendiendo, están planteando y prefieren pagar al abogado que pagar la renta. Es mentira, según una vez lo dijeron a ustedes, aquello que el inquilino tiene derecho a un mes gratis por cada año, que fue indemnización. Mentira. Que puede estar mucho tiempo gratis, sí, porque con un abogado que se empeñe en retrasar ese juicio, en lugar de 3, 4, 5 meses, durante 7 años, el tiro de la casa. Entonces, también es importante resaltar esas cuestiones por las circunstancias que digo, ese tema que acabo de mencionar, alguien dice, es una huizachada. No es una huizachada, la ley nos da. Yo puedo alquilar la casa a quien quiera. De hecho, alguna vez alquilé una de mis casas a mi hermano. Y mi hermano subarrendaba, a que al final pagaba la renta. Entonces, ese se arriesgaba, que si a mí no me pagaba un mes de renta, yo demandaba a mi hermano y lo sacaba en 2 meses. Entonces, lo tenía muy al día, eso nunca incumplía, porque se maneja a veces de esa manera. El único problema es que mi pobre hermano aparece en la lista de demandados. ¿Qué? Pues eso es lo único que va a aparecer en una lista, que he sido demandado 10 veces en juicio de desocupación. Se riesga, no existe, ¿verdad? Digamos, ¿no? Artículo 242. Cosas reclamadas. El pago o entrega de las cosas reclamadas se regirá por lo estipulado en el contrato y, a falta de ello, por lo dispuesto sobre mejoras a las leyes que regulan las obligaciones y contratos. Cualquier cuestión que surja a este respecto se sustanciará en forma de incidente. Gracias. Eso es cuando a veces hay mejoras, uno quiere reclamarlas, entonces a eso se ve el artículo. Continuemos, por favor. Artículo 243. Recursos. Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio.
Bueno, hay un principio de igualdad que explicamos acá con ustedes y que recordarán ustedes que es que las partes deben ser tratadas por igual. En el proceso no podría haber diferencias o desigualdades. Este artículo se ha alegado de desigualdad, porque sucede que el actor puede plantear apelación contra la sentencia, cualquier excepción, pero el demandado también lo puede hacer, pero el requisito es que para que se le dé, tiene que estar al día. Entonces se ha alegado que hay desigualdad. Y como hay desigualdad, viola un principio constitucional. La Constitución dice que es un derecho de igualdad. Todos deben ser tratados por igual. Y en la ley de amparo dice que hay inconstitucionalidades generales y inconstitucionalidades en casos concretos. Cuando una norma es inconstitucional, se pide inconstitucional, se queda inconstitucional para todos. Y en casos concretos, cuando ustedes en un juicio, un juez les aplica una norma que ustedes es inconstitucional, puede negar la inconstitucional para que no se les aplique. Este artículo ha sido muy objetado de inconstitucionalidades en casos concretos. Porque cuando el apelante plantea la apelación, el demandado plantea la apelación y no se la da por eso, alega la inconstitucionalidad del artículo por la violación al principio de igualdad. Cuando la Corte de Constitucionalidad en el año 1996 empieza a funcionar, los primeros años declara inconstitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo en casos concretos. Eso primero ya cambió. Últimamente la Corte dice que ese artículo no es inconstitucional porque, si bien es cierto, viola un principio de igualdad, protege un principio de propiedad, pero no son constitucionales. Y entre ese choque de dos principios, lógicamente no hay inconstitucionalidad. Entonces, si usted, demandado, inquilino, quiere plantear una apelación, tiene que estar al día en el pago de las rentas. Don Ramón quiere una apelación, paguemos 14 meses de renta. Si no, no nos van a dar la apelación. Y otra cosa muy particular de esto es que la apelación que nosotros conocimos cuando lee la apelación procedía con sentencia, como lo dice esto, pero procedía solo contra los autos de excepciones previas que terminaban el juicio. Aquí no, aquí es cualquier auto de una excepción previa. Lo termine o no lo termine, cualquier auto de una excepción previa es apelable. Entonces, si yo planteo una excepción previa de falta de personalidad, demanda de cosas que no terminan el juicio, puedo apelar. Esa es la única diferencia que hay que tomar muy en cuenta. Sí, perdón, entonces sí. Una duda ahí. Por ejemplo, digamos, el proceso de la demanda no es la demanda en la sí. Esa es la paga. Pero él tampoco no llega, no y digamos, se dicta la sentencia. No se dicta la sentencia. No se dicta la sentencia. Se ordena la desocupación. No se dicta la sentencia. Yo cuando me jalé para allá es porque no dicta la sentencia, sino se ordena la desocupación. Llegamos a tener el efecto de que se hubiera dictado la sentencia no se va a dictar. No, yo cuando dice esta liguita acá no era porque se va a dictar la sentencia, sino que todo el juicio va a seguir idéntico. Lo único que se adelantó es que algo que se iba a dictar en la sentencia, que era la desocupación, se va a declarar antes. A eso me referí. Okay. Sigamos, por favor. Artículo 244. Entrega de cosas. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley. El testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en las cosas en que ésta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entrega debe acreditarse en forma documental. Segunda materia, ¿verdad? Arrendamiento lo terminamos. Juicios de arrendamiento ya más o menos explicamos todo. Ahora nos vamos a otro ejemplo. Por cierto, que el día martes aquí olvidé mi celular. Era un iPhone 15, bueno, está viejito, tenía 5 meses. Sí, ya pasaron de moda 5 meses. No es que me interese mucho, pero si alguien me encuentra y me lo devuelve, yo le ofrezco recompensa entregarles un carro. No, como esto. Bueno, esto es una declaración unilateral de voluntad. Es un compromiso que he adquirido con ustedes. Y si alguien me trae mi celular, yo tendré que entregarle un automóvil. Pero sucede que alguien me encontró el celular y me lo trajo.
Y yo le digo, la broma no estaba haciendo, eso no era cierto. ¿No? Entonces, es una promesa de recompensa, es una declaración unilateral de voluntad. Entonces, por ende, tengo que cumplir. Pero no procede el juicio ejecutivo. Porque lo normal es que esas obligaciones queden en un documento. Lo normal es que yo le diga a usted, mire, le voy a entregar un carro aquí el 30 de agosto, hagamos un documento, yo me comprometo el 30 de agosto a entregar un vehículo, vamos a estar el 30. Y lo hacemos en un documento de escritura pública, o lo hacemos en un documento privado, o lejos de firmas. Si así existiera esa obligación, yo no sigo un juicio sumario, yo me voy a un juicio ejecutivo, porque tengo título. Se llama ejecución especial de edad, eso lo vamos a ver otra oportunidad. Entonces, la artículo empieza. Cuando no procede a la vía ejecutiva, es porque hay una obligación de dar una cosa, mueble, hablo de muebles, no hablo de muebles, pero no hay título de ejecución. Entonces, cuando yo hice esa promesa y no cumplí, ustedes van a plantear un juicio sumario para obligarme a mí a entregar el vehículo. O hagámoslo más fácil. Ustedes ahorita salen aquí de la casa de la ciudad universitaria, encuentran con una señora que vende números para ayudar a las entidades de beneficencia, una Honda, un carro Honda, modelo 2024. Ustedes pueden colaborar dando dispensales, ni se preocupan de la fecha, es que así nunca salen quiénes ganó, ¿verdad? Pues bueno, uno colabora y de repente se dan cuenta ustedes sí ganaron. Y ustedes con el número van a la empresa, a la entidad que ofreció el premio, le enseñan el número y le dicen, fíjense que la realidad es que sí lo ofrecimos, pero nosotros no tenemos el carro. Y entonces, ustedes con ese numerito plantean, no tienen título, ese no es un título de ejecución, tienen que plantear un juicio sumario. Para que cuando se dicte la sentencia y ustedes prueben que la persona les debe el bien, el juez le fije un plazo para entregar ese bien. Ese es el objetivo. Entonces, cuando alguien se obliga a entregar algo, pero esa obligación no está contenida en un título de ejecución, la obligación va a ser sumaria. Si está en un título de ejecución, va a ser una ejecución especial de edad. ¿Qué es mejor? Las ejecuciones. Con las ejecuciones no se están declarando derechos, se están cumpliendo. Aquí no. Claro, si el día de mañana el vehículo no se entrega, vamos a tener que hacer una ejecución después de la sentencia. Entonces, lo que quiero explicar es que cuando alguien se obliga a entregar por una declaración unilateral o por un contrato, un negocio jurídico, y no cumple, pero no existe título de ejecución, vamos a promover un juicio sumario de entrega de cosas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Ahí la duda sería si entonces en la cosa, cuando se plantea este juicio sumario, a la persona que demandamos no va a responder la demanda del emplazamiento. Automáticamente ahí el juez va a dar la sentencia de que tiene que entregar la cosa. No. O solamente lo va a decir, va a ordenar. No, nada, ahí no expliquemos nada. Es un juicio sumario completo. Van a notificarle a la otra parte, le van a dar 3 días, si no se opone, declara rebelde, hay que abrir la prueba por 10 días, por 15 días, señalar la vista y dictar la sentencia, y si probamos lo que dijimos, el juez de la sentencia lo va a condenar. Ahí no nos saltamos nada. El proceso o sea, es normal. en todas las materias que hemos visto, lo que hemos visto ahorita, arrendamiento, entrega de cosa, acá, no, eso todo es normal, de todo lo que vamos a ver es normal, idéntico. Lo único que nos cambió en el sumario de desocupación es la posibilidad de ordenar la desocupación antes de llegar a la sentencia. Es lo único. Pero ahí todo usted plantea igual. Aquí no va a cambiar absolutamente nada. Que la apelación cabe aquí, que no cabe aquí. Pero el trámite, 3 días, 2 para excepciones, 15 de prueba, 10 para la vez, 5 para la sentencia, va a ser en toda la materia que hemos visto acá. ¿Ok? El juicio de desocupación se caracteriza porque podemos, antes de llegar hasta la sentencia, que va a ser de aquí dentro de 2 años, lograr la desocupación previamente, si cumplimos con el requisito que explicó usted, que leyó usted el artículo. Ok. Artículo 245. Rescisión de contratos. Procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Melissa. Fíjense que con Melissa nos une buena amistad hace mucho tiempo. Y hemos decidido hacer un contrato. Por 100 quetzales me vendió su teléfono. ¿Qué contrato es este? Compra-venta, ¿verdad? Por lo tanto, ella recibió por un precio, me dio un bien a cambio de un precio. Este es un contrato válidamente celebrado. ¿Podemos rescindir este contrato con Melissa?
Sí. ¿Cómo? Ella me dice, licenciado, mire, me arrepentí, y yo también, Elisa. Ok, aquí está su celular, aquí está. ¿Cuál es el efecto de la rescisión? Que las cosas vuelven al estado anterior, con su celular. Pero yo estaba de acuerdo en la rescisión porque no me gusta el celular. Y ella, pues, quería su celular. Entonces decidimos de mutuo acuerdo hacerlo. Eso no es lo que estamos hablando acá. Y estamos hablando de alguien que va a demandar la rescisión. Regresemos pues. Sucede que ahora Melissa me dice, mire, yo quiero rescindir el contrato porque a mí me ofrecieron 300 por el celular. El problema suyo, Melissa. ¿Usted me lo vendió? Sí, pero yo lo quiero rescindir. Sí, usted me dio el celular y yo le di dinero. ¿Puede rescindir, Melissa, eso? No. No hay. Judicialmente no. Ella sola no. No hay una causal que diga la rescisión. Imagínense que si pudiera rescindir, yo compro mañana una casa y pasado me están viendo la rescisión, sería una inseguridad jurídica. Entonces la rescisión primero es voluntaria. Pero ¿qué rescisión está hablando el amigo aquí cuando lee el artículo? Dice, el acreedor que ha cumplido con su parte. Significa que Melissa me dio el celular, pero yo no le di dinero. O sea que hay alguien que cumplió, ella, acreedora, y alguien que no ha cumplido, yo, deudor. Entonces ella tiene derecho a pedir la rescisión. ¿Para qué? Para que probado esto yo le tenga que devolver a ella su celular. Pero yo nunca le pagué. Entonces si ustedes hay una rescisión porque hay alguien que cumplió y alguien que no cumplió. Ahora, ¿qué pasaría si Melissa me vendió el celular pero nunca me lo dio y yo se lo voy a comprar en 5 años pero nunca se lo di? No tengo nada que rescindir, ¿no? Vamos a rescindir el contrato si yo tengo el dinero. Si al final la función de la rescisión es que las cosas vuelvan al estado original. Mi billete nunca ha salido de mi billetera y el celular tampoco de ella, no tengo nada que rescindir. Entonces la rescisión no se va a dar de un contrato que nunca se concretizó, ni se va a dar de aquel contrato que sí se realizó. Se va a dar de aquel contrato que alguien no cumplió y otro sí cumplió. Y se va a promover la demanda por quien cumplió, acreedor, en contra de quien no cumplió, deudor. ¿Para qué? Para que en la sentencia se le ordene al deudor regresar lo que recibió. ¿Ok? Ese es un contrato, es una rescisión de contrato, pero el requisito obligatorio, sine qua non, es que no se haya cumplido por una de las dos partes. Las dos cumplieron, no se puede rescindir judicialmente. Ninguno cumplió, no tiene objeto de rescindir. Uno cumplió y el otro no, ahí sí. El que cumplió quiere que le devuelvan lo que dio. ¿Estamos? Sigamos, por favor. Responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, ¿tocaría? Sí. Artículo 246. Acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Hay un famoso traumatólogo en Guatemala, muy buen familista, muy reconocido. Él opera en Herrera, Gerandi, en el Centro Médico, en el Pilar. Y también en el ISS, porque también tiene su plaza en el ISS. Casi todos los buenos médicos salieron de esas instituciones públicas, del IC, del Roosevelt, y en el ISS, pues como una institución siempre tiene sus par de horitas, se llegan un par de horas al ISS. Así como operan en el Herrera, Gerandi, en el Centro Médico, también operan en el ISS. Claro, dependiendo de quién a quién van a operar. Lógicamente, él iba a ser un pensionado de ISS. Pues este médico traumatólogo muy bueno, pues tuvo una liga muy entrequeteada, tenía 2 operaciones, una en el ISS y una en el Centro Médico. Casualmente eran operaciones de las piernas. Está trajeteo que se equivocó de pierna. El que estaba en el ISS tenía que operar la izquierda, lo operó la derecha. Y el que estaba en el Centro Médico, lo operó de la derecha, la izquierda. Y lo ocasionó daños. Una responsabilidad civil. ¿Qué responsabilidades civiles? Sinónimo de daños y de perjuicios. Si usted choca un carro, tiene responsabilidad civil. Si usted ocasiona un daño, tiene responsabilidad civil. Entonces, este médico, pues, ocasionó daños, tiene una responsabilidad civil.
El señor fue operado en el centro médico, llega a la oficina de ustedes y les dice que tiene una demanda. ¿Qué acción promoverían ustedes? ¿Qué clase de demanda promoverían ustedes? ¿Qué clase de proceso promoverían ustedes? ¿Perdón? Un ordinario de los prejuicios, sí, un ordinario. Y si fuera el del ICSE que llega allá a la oficina, ¿qué demanda promovería? El uno fue el paciente del centro médico, el otro el paciente del ICSE. Es su madre. ¿Cómo es eso? El mismo hecho, por las mismas circunstancias, una responsabilidad. ¿Por qué difiere? Pues es el empleo público, por haberlo hecho en calidad de empleo público funcionario. En lo penal, el empleo funcionario lo aumenta en la pena en 2/3 partes. En lo civil le reducen el proceso de defensa. Es decir, usted en un juicio ordinario no lo vamos a hacer, en un sumario lo vamos a condenar rápido. Entonces, sacamos de la vía ordinaria un asunto que puede ser ordinaria porque es empleado funcionario público. Ojo, que incurre en la responsabilidad por el ejercicio del cargo. Porque este tipo de traumatólogo le prestaron un carro de ICSE para ir a dar un paseo a la antigua y atropelló a alguien. Eso no estaba en el ejercicio de su cargo. Perdón, un carro de ICSE, pero no estaba en el ejercicio de su cargo. Entonces la responsabilidad civil viene del ejercicio del cargo. Él es un médico público, empleado público, haciendo una operación en un hospital público en el ejercicio de su cargo, entonces se le va a sancionar mediante un proceso más corto, sumario. Pero por haber hecho la operación en un lugar privado, pues ya no es la vía sumaria, sino es la vía ordinaria. Cambia el mismo asunto. Es simplemente de mandarlo por una vía más corta a favor del actor y en perjuicio de él, porque le están dando menos oportunidades de defensa. No sé si lo deben entender, ¿verdad? Entonces es bien importante resaltarlo, pero importante más aún decirles que esos daños y perjuicios los ocasionó en el ejercicio de su cargo de empleado funcionario. Ok. Pasemos a los interdictos, por favor, si se llama. Esa es la última materia. Sería el 249. Artículo 249. Naturaleza de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Los interdictos son: 1. Para empezar, aclarar, interdicto no es incapacidad. Esta persona es un interdicto. Cuando hablemos de una persona que no goce de sus facultades mentales y volitivas, que es interdicto, estamos hablando de una acción posesoria. La persona mayor de edad declarada en estado de incapacidad está declarado en estado de interdicción. ¿Ustedes se recuerdan que hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Ambas capacidades dan la facultad de estar en el ámbito del derecho y poder ejercer derechos y controlar obligaciones. Pero la capacidad de goce solo permite hacerlo a través de representante legal. Y la capacidad de ejercicio de hacerlo o no, como personal. Son incapaces por naturaleza todos los menores de edad. A los 18 años es incapaz, se vuelve capaz legalmente para ejercer por sí mismo derechos y obligaciones. Entonces, alguna vez les dicen a ustedes: miren, un niño de 8 años que tiene una enfermedad mental incurable, el niño padece una enfermedad grave y no puede ni razonar, no lo vamos a declarar en estado de incapacidad, porque él por sí es incapaz por su edad. Pero cuando este niño cumpla 18 años, hay que declarar su incapacidad, porque ella tendría libertad de hacer cosas por sí mismo y no las puede hacer. Pero el tema no es ese, el tema es que eso no van a confundir. El interdicto era una decisión que utilizaba el pretor en la época romana, como una medida cautelar. Imagínense ustedes, estoy tratando de imaginar, porque llegaba alguien con el pretor, tipo emperador, pero era, y decía: mire, señor pretor, yo vivo en mi casa y el vecino me la quiere quitar. Y el pretor daba un interdicto y protegía esa posesión. Y le decía al vecino: mire, usted no le puede quitar la casa, ahorita él tiene la posesión. Cuando el artículo dice que solo se refiere a posesión, pero no posesión definitiva, es que ningún juez a través de un interdicto va a decir: mire, usted quédese con el bien para siempre. No, está defendiendo una posición temporal, en ese momento. Y en la propiedad tampoco puede decir: como un interdicto, no, el propietario es usted.
el interdicto protege la posesión. Es importante recordar que la posesión. Él dice que el Código Civil dice que es poseedor aquel que ejerce sobre un bien todas las facultades inherentes al dominio. Yo les cuento, donde vivo es de mis hijos. Bueno, lo compré a mis hijos, pues, pero yo estoy viviendo ahí y es un fruto valor. Pero yo vivo en una casa que está a nombre de ellos, propiedad de mis hijos. Yo no soy propietario, soy poseedor. No soy propietario. Mis hijos viven en propiedades de ellos son propietarios y también poseedores. Quiero decir que muchas veces es propietario y es poseedor, y otras veces es poseedor y entonces es propietario, y otra vez es propietario y no tenemos la posesión. Entonces, es cosas muy distintas. Entonces, si yo estoy viviendo, voy a ponerme a pensar. De hecho, por ahí hace como 15 años yo iba caminando a Chimaltenango, yo vi un terreno bien planito, bonito ahí, lo cerqué y ahí me puse a vivir. Ahí puse mi casita, mi champita, ahí tengo mis vaquitas, tengo mis ovejitas, tengo mis sembraditos, me voy el fin de semana, ahí tengo como 15 años de vivir. Propietario no soy, soy poseedor. Entonces, esa posesión se protege por ley. Nadie puede irme a sacar, si no lo vas a traer de un juicio. Entonces, para eso surgen los interdictos, que originalmente eran medidas cautelares, así como, mira, con medida cautelar, dígale a la parte que no puede hacer eso, no puede hacer lo otro. Hoy se convirtieron, son procesos de conocimiento en juicio sumario. Entonces, los interdictos defienden primero la posesión. Cuando alguien lo quiere despojar, le intentan despojar de una parte de esa posesión. Y los interdictos también defienden peligros contra la posesión. Por eso es que el Código regula 5 clases de interdictos. El primer interdicto, ¿cuál es? Por favor, amigo. Uno, de amparo de posesión o de tenencia. Léanlo, por favor. Sigo con el siguiente. Donde habla ya de ese interdicto, amparo, posesión o de tenencia. 253, legitimación para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan en manifiesto la intención de despojarlo. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. Una pregunta, ¿verdad? Yo hablo mucho de eso, pero ¿ustedes lograron ser el Chavo del 8 o no? Lograron antes de que lo quitaran, no sé cuándo lo quitaron, pero yo soy adicto a ese programa. Me encantan los programas, todavía los miro ahí y algunos que se pasan en YouTube y todo, pero preguntaba porque yo ponía esos ejemplos y de repente ustedes no entienden quién es el señor Barriga, ni don Ramón, ni la Chilindrina, ni Kiko, bueno. Pero en algún programa, ¿cuántas veces don Ramón, el señor Barriga amenazó a don Román de sacarlo? 14, ¿cuántas veces en todos los programas cuando llega el señor Barriga lo amenaza con sacarlo? Ojo, don Ramón no es propietario, es poseedor. No sé si es del 70 o el 71, no, el 70 es la bruja, el 71 es el 70, no recuerdo. Bueno, don Ramón es poseedor, con 14 meses de renta. Pero cuando el señor Barriga llega y lo amenaza con sacarlo, don Ramón puede ir a plantear un interdicto para que después lo ampare. No lo ha sacado el señor Barriga, solo lo amenaza, porque eso es lo que dice el artículo. Cuando alguien está amenazando, cuando un cliente llegue y le diga, mira, si mañana no te vas de esta propiedad, yo te voy a sacar y te voy a traer. Entonces uno recurre a este interdicto y le dice, pues bien, señor juez, soy poseedor de este bien y la otra parte he querido sacarme. Y la otra parte, el señor Barriga no va a llegar. ¿Qué pasa que me debe 14 meses de renta? Bueno, ¿debe 14? ¿Qué juicio tiene que seguir el señor Barriga para sacarlo? Sumario de arrendamiento, pero no ir a intentar amenazar. Entonces él puede plantear un interdicto para que pues lo amparen y lo mantenga en la posesión. No le está diciendo usted quédese toda la vida, ni le está diciendo usted es el propietario. En este momento el señor Barriga no puede actuar así. Ese es un interdicto de amparo de posesión de tenencia. Casi no se aplica, casi no se utiliza, porque simplemente es una amenaza, no hay un acto. Pero sigamos al siguiente interdicto, por favor.
serían de despojo. 255, procedencia del interdicto de despojo. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador, y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Gracias. ¿Cuántas veces el señor Barriga sacó a don Ramón? No, sí lo sacó un par de veces. Yo me recuerdo el roperón así en el marco de la necesidad y la cama todo afuera. Ojo, sin haber citado, oído y vencido a don Ramón. Llegó con 2 trabajadores y don Ramón Martínez estaba afuera. Eso ya no es un interdicto de amparo de posesión de tenencia, porque ahí ató, lo despojó. ¿Y qué debe hacer don Ramón? Usted es abogado de don Ramón, plantear un interdicto de despojo para que el juez le restituya. Pero ¿cómo va a hacer otro si debe 14 meses de renta? Sí, pero lo va a sacar, no, como tú lo has hecho, y el juez le va a restituir la posesión. Ojo, no está diciendo don Ramón, regrese a su apartamento y quédese ahí para siempre. No, regrese ahí porque usted tenía la posesión y el otro se la despojó sin el procedimiento que era, y lo devuelve, lo regresa. Eso es un interdicto de despojo. Puede ser un despojo judicial cuando lo hace un juez, porque muchas veces los jueces ordenan el despojo en un juicio porque siguieron el juicio contra X, dictaron la sentencia y ordenaron el despojo de X, y sucede que el poseedor es Y. Entonces Y alega el despojo judicial porque él está despojando sin haber sido citado y oído en el juicio. Cuando el despojo lo hace un juez, se llama despojo judicial. Cuando es despojo simplemente, pues es un interdicto. Pero no se me queda dejando claro, se está actuando de tal manera irregular que el juez ampara o protege al poseedor y le devuelve su posesión. ¿Es posible que el señor Barriga saque a don Ramón? Claro, si sigue el juicio sumario, sí, lo va a sacar. O sea, las decidido por el juez en un interdicto no pasan autoridad en cosa juzgada formal sobre el material, porque lo que él decidió lo puede cambiar por otro juicio. ¿Ok? Sigamos. Tercero, apeo o deslinde. 259. Procedencia. Procede este interdicto cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo las cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar que no le corresponde. Ahí déjenme. Algo que yo tengo que agradecerle a la comisión es que me ha dado oportunidad en mis inversiones. Recién casado, hicimos un ahorro, compramos unos apartamentitos con mi señora, estaban de 40 años. Así que ustedes tienen mucha esperanza todavía, porque uno es la solución. Y después del apartamentito que habíamos comprado, compramos un terrenito. Y nuestros fines de semana nos íbamos a hacer un picnic en el terreno. Un terrenito, como decía aquel amigo que le llamamos la finca La Guitarra, porque era de 5 cuerdas, el tamaño de esta uno. Era chiquito todavía, de 10 por 10. Y dentro del picnic que yo hacía, me encantaba ver las medidas, 10 por 10. Hacían la medida del metro, brincando, llegaba a 10. Nunca estaba más grande, siempre tenía 10. Pero todos los sábados iba y lo volvía a hacer. Un sábado llegué, ya no tenía 10 por 10, tenía 8 por 10. Sucede que el vecino ya había empezado a construir y agarró 2 metros. Y le fui a alegar, le dije, mire usted, aterró mojones. Pues sí, porque el registro dice que yo tengo 10 metros y de allá para acá no tenía 8 y estos son los 2 míos. O sea, cambió los mojones, cambió las cercas, cambió los linderos, cambió solo así. Yo me voy a un juez y plantea un interdicto de acuerdo del linde y el juez va y verifica, así el terror y ordena que regrese. Esa pared que empezó a construir, bótela. Y usted regresa donde estaba su lindero. Sí, señor juez, pero él tenía la posesión de esa partecita y usted se la está quitando. No quiere promover, sino un juicio ordinario y prueba un ordinario que esos documentos son suyos, pero mientras tanto usted le devuelve su posesión temporal. Porque el otro juez tenía los linderos, cambió las cercas porque quiso. Aunque tuviera la razón, ya estaban los linderos, los setos vivos, las medidas estaban ahí señaladas. Él no puede hacerlo de esa manera. Está alterando la posesión.
¿Que va a cambiar eso? Sí. Si después de que el otro haya botado su pared, haya botado la casa, lo que haya hecho, puede promover un juicio ordinario y probar que esos 2 metros sí le corresponden a él. Si lo prueba, pues al final se le darán. Pero no lo puede hacer así, de ir a agarrar y a enterrar los empleos. Si sucede eso, se llama apeo o deslinde. Yo como vivo una acción de esta sociedad en Panajachel, porque mi cliente le dio un gran terreno cerca del circus, si ustedes conocen Panajachel, cerca del circus, un gran terreno, y el terreno era grandísimo. Pero miren qué interesante, el terreno era grande, pero una señora construyó a la parte del terreno, lo que estaba bien, pero sacó una terraza con balcón encima del terreno de él. Eso es una alteración. Entonces la señora tenía su balconón así, encima del terreno de él. Y llegamos a plantear el interdicto y a abordar el balcón, cortar el balcón, porque no pueden utilizar esa parte que no es de ella. En este caso ya no tenía forma de gritar que era de ella, lo que hizo fue darse su lujito. No hay nadie aquí en este terreno guaraní, puso su balconón a esa para poner silla, pero estaba encima del terreno y gritamos. Importante, las acciones interdictales caducan. Solo tenemos un año a partir de que conocemos que se da ley. O sea, si ese balcón tendría 3 años, yo planteo una acción interdictal, la otra parte va a plantear una excepción de caducidad, previa de caducidad y se va a votar el curso. Porque yo solo tengo un año para promover la acción. Un año desde que me amenazaron por sacarme, un año desde que me sacaron sin haber sido citado y obedecido, un año desde que me alteraron, un año. Puede ser al día siguiente, a los 2 días, pero si lo hago después del año, ya caduca, ya no puedo hacerlo, ¿ok? Y yo decía que estas acciones interdictales protegen esa posición temporal, pero también protegen nuestra posición de algún peligro. Por eso es que tenemos 2 interdictos más. Eso lo van a leer ustedes. Un interdicto está en un artículo, se habla de hora nueva y el otro se llama hora peligrosa. Son 2 distintos. Está en un mismo artículo, pero son distintos. Los 2 se refieren a obras, y los 2 se refieren a obras que traen peligro. La diferencia es que una es nueva y la otra no es nueva. Vamos a ver. Vamos a pensar qué van. Esto es de privado, esta es una pregunta de la vida cotidiana. Cuando uno va normalmente al sanitario, antes uno llevaba la prensa, una revista, ¿no? Hoy anda con el iPad o el iPhone, ¿verdad? Para enterarse de las noticias mientras uno se relaja un poquito. Yo sé que uno desde madrugada va y cuando se siente en el inodoro así, pero uno, ¿qué? Las raíces del árbol vecino ya rompieron el piso de nuestro baño, ya levantaron la taza del inodoro. ¿Qué van a hacer ustedes? Acostumbrarse. No es acostumbrarse, no pueden hacer nada porque no respondieron nada. ¿Cómo hago? Sacar un hacha, me paso a la vecindad y rompo y boto el árbol, ¿sí? Y ya me amoné porque entonces ya entré en delitos, porque ya me metí en una casa sin permiso, no puedo hacerlo. Obra peligrosa. ¿Por qué no obra nueva? Tienes 70 años, no es nueva, tienes 70 años, pero me está ocasionando daño. Entonces planteo un interdicto para que el juez haga un reconocimiento judicial, que dicho sea de paso, me encuentro muy particular, es un reconocimiento sin necesidad de citar a la otra parte por la emergencia. El juez va, mira el árbol y ordena su derribo y evita el peligro. Eso puede pasar con un árbol, puede pasar con una casa antigua. La casa del vecino tiene 50 años, las paredes están todas rajadas, siendo que van a caer encima de la mía. Ya le dije al vecino que tome alguna medida, no la quiere tomar, planteo un interdicto de obra peligrosa. Y el juez le va a decir al vecino, mire, toma las medidas o derribamos su obra. Y el juez va a ordenar hasta el derribo de la obra. Pero eso pasa con una obra vieja, pero también pasa con una obra nueva. Sucede que a la vecindad de mi casa hoy, no estoy hablando de cosas reales supuestas, están abriendo un gran hoyo, van a hacer un edificio para 400 apartamentos, que ahora son de 400 apartamentos de 16 metros cuadrados cada uno, sin parqueo, imagínense. Y cuando yo salgo ahora de mi casa y miro 100 metros de profundidad, ya siento que mi casa se va a ir dentro de esas cuestiones, porque la otra parte no ha puesto nada en la medida. Le planteo un interdicto de obra nueva, para que el juez vaya a ver y le diga al constructor, mire, tomen cualquier medida para evitar daños a este inmueble. Si no toma usted las medidas, entonces voy a ordenar la suspensión de la obra y que no siga con la obra.
Entonces se plantea una medida de estas. No solo hago construcciones con árboles, por ejemplo, he visto interdictos porque en alguna colonia fueron a poner una fábrica de cal. Y una fábrica de cal ocasiona peligro. Y algo importante en estas dos acciones interdictales es que normalmente todos los juicios, el sujeto activo y el sujeto pasivo se está violando su derecho. Se recuerda que la falta de personalidad se da cuando alguien que no está legitimado demanda, porque el derecho civil es privado. A es el único que está legitimado de demandar a B. Ni A puede demandar a C, D, porque usted D, sino a B. Así como la compañera mencionaba, pueden, los hijos no pueden. No son propietarios, no pueden. Cuando sean propietarios podrán. Pero en los interdictos de estas dos, la acción es pública. Cualquiera que mire un edificio altísimo que siente que se va a caer, pero él vive a 20 cuadras, puede plantear interdicto para que lo suspendan. Cualquiera que viva a 10 kilómetros de la fábrica de cal puede plantear interdicto para que suspendan esa fábrica de cal porque ocasiona daño. Entonces, esa acción es de carácter público. Cualquiera puede ejercer la acción. Eso es interesante en este aspecto. Pero bien, eso es más o menos la idea. El otro martes, nos vemos en vía virtual. Vamos a entrar a un nuevo proceso, que es el arbitraje. Hay un decreto 6795, que tiene su código físico, lo mete hasta el final. Esa lista que vamos a analizar a partir del próximo martes. Jueves, creo que es 15 de agosto, no va a haber actividad, hay un feriado oficial. Yo tampoco lo voy a perjudicar a usted, no voy a perjudicar yo, casi tengo programado algo para ese día. Pero el otro martes nos vemos entonces de forma virtual, es la misma hora. Feliz tarde. Gracias.